En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa de la García Guerrero. En esta ocasión nos acompaña Mario Soto. Bienvenido, Mario. Nos acompaña Jorge Vázquez. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Enrique? Tenemos como invitado a Jesús Héctor Grijalva Tapia. Él es director general del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales. Bienvenido, Jesús Héctor. Enrique, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, Mario. Gracias, Jorge, por invitarme y estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, sí es. Por ahí tuvimos la oportunidad de ver tu currículum impresionante, ¿no? No sé, aparte de trabajar, ¿qué haces, no? Y estudiar, pero se ve impresionante. Bueno, miren, vamos a hablar del COVID en México. México a nivel mundial nos tienen en rojo, ¿no? Pero el semáforo que estamos viviendo en Baja California es el amarillo. No me digan por qué, no sé, ¿verdad? Pero los contagios han crecido mucho en el país. Se declaran algunas ciudades ya con hospitalización casi completa. Algunos hospitales ya se dieron a la posibilidad de prestar camas para poder combatir a gente con COVID. Mucha gente entubada, ¿entiendes? Muertes en ascenso, real o estimada. Yo no les puedo decir si es cierto o no es cierto. Lo que tenemos de ventaja en la vacuna es que tenemos más o menos en la frontera el 60 o 70% ya vacunado. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Con una o dos dosis, no les dé si están pocos. Lo que sí es la Johnson fue con una sola, ¿no? Entonces, recomendamos la sana distancia, recomendamos el lavado de manos, el gel, el cubrebocas y el alcohol. Independientemente del semáforo donde estemos y más la gente que estamos en las empresas. Ok, la vacunación, obviamente el que no la tenga, sígasela poniendo, por favor, ¿no?
Los síntomas, pues hablan una serie de síntomas, de posíntomas, hablan de muchas cosas muy delicadas post-pandemia, o sea, es decir, el que sufrió del COVID tiene problemas, ¿no? Entonces, yo empezaría, Jesús, Héctor, diciéndote que tú has estado o estudias mucho las cuestiones de la gente que está en reformatorios, en cuestiones dentro de las cárceles y de todo esto. ¿Cómo sientes el COVID tanto en Estados Unidos? Porque Estados Unidos trae un problema gravísimo ahorita. Yo estaba ayer leyendo cómo se encuentra Estados Unidos en este problema del COVID y pues francamente tienen... si no están en rojo, pueden estar hasta en morado, ¿me entiendes? No sé cómo esté Estados Unidos, pero no sé cómo estén sus centros penitenciarios, porque es un tema que no se toca, no sé cómo estén los de nosotros. Yo te dijera, darnos alguna orientación, y inclusive tienes experiencias hasta en los reformatorios, que sería un tema muy interesante también, por favor. Sí, gracias, Enrique. Efectivamente, el tema de COVID es un tema que ha venido a modificar la vida de todos nosotros, y específicamente en la parte de los centros penitenciarios, algo esencial para mantener el orden y el control de los mismos es la vinculación con la gente, es la vinculación con la familia, es el acercamiento que cada semana tienen las personas privadas de libertad con su esposa, con sus hijos, con su madre, con su padre, y que lamentablemente por tema COVID se suspendió en su momento y se eliminó total contacto hacia el exterior. Esto fue una situación que obviamente hubo que operarlo en el interior con mucha sensibilidad, con mucha paciencia, con mucha atención, porque la conducta de las personas privadas de libertad se modifican en base a estos cambios. Tienen que darse cuenta que no era una situación exclusivamente para los centros penitenciarios, sino que también nosotros estábamos dentro de nuestras casas privados de la libertad. También estábamos privados del contacto con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestro entorno. Y esto es un tema que hubo que manejar, y que gradualmente, así como nosotros en Externación hemos ido gradualmente entrando a una dinámica ordinaria, obviamente con las medidas de prevención y con todos los controles que podamos considerar, en los centros penitenciarios se fue retomando esta dinámica, ese ingreso con controles, con la toma de temperatura, con la toma de revisión en cuanto a que no tengan una infección por parte del COVID o síntomas de calentura, estornudo, gripe, cualquier cosa. Si en su momento normal, ordinario, vamos a pensar no en 2020, vamos a pensar en 2015, 2014, 2010, una situación de enfermedad dentro de los centros penitenciarios, es muy rápido que se mueva, es muy rápido que por la misma situación de ellos, de estar dentro de las celdas, con otro tipo de ventilación, con otro tipo de condiciones en cuanto a la energía solar y muchas situaciones, que el hacinamiento provoca que evolucionen estos cuadros muy rápidamente. Por lo tanto, sí fue muy delicado, y obviamente sigue siendo, porque el problema, sabemos, el día de hoy no está controlado, al contrario, se está dando un repunte, y también dentro de los centros penitenciarios a nivel estatal, Baja California y todo el país están trabajando en ese tema. Muy delicado, así es. Y el confinamiento es otro tema que tocaremos en su momento, pero sí, el confinamiento se vuelve todo un problema para las empresas, para nosotros, para nuestras familias, para los que están más cerca, que es el problema, ¿verdad? Y llámale desde los seres más queridos que viven con nosotros hasta nuestros empleados, nuestros clientes. La misma sociabilización que llevamos nosotros se vuelve diferente por el confinamiento. Bueno, Mario. Estamos ante una situación muy cambiante, un virus que hasta antes de la entrada de este nuevo agente
la variante Delta, pareciera que en algunas regiones, sobre todo los países que ya tenían un porcentaje aceptable de vacunados con primera dosis, segunda dosis, estamos ahorita que Israel ya trae su tercera dosis, por ejemplo, ¿no? Y muchos países que están pensando en la tercera dosis, aunque la recomendación de la Organización Mundial de Salud es, antes de vacunar esta tercera dosis, enviar a países sin dosis iniciales para que mayor cantidad de la población mundial, porque es un organismo que tiene que ver por el ámbito mundial, y evitar que esto se propague de una manera incontrolable. Sin embargo, cada entidad, cada país es autónomo en sus decisiones. Por otro lado, me llama mucho la atención que el mandatario de nuestro país le esté solicitando a Estados Unidos más dosis, y por otro lado, pues tengamos inversiones sin sentido actual, ¿no? El presidente debe manejar la entidad país como si fuera el jefe de la casa. Entonces, yo no quiero imaginarme a un jefe de casa teniendo proyectos ajenos a asegurar la salud de los integrantes de su casa. Eso está sucediendo. Me llama mucho la atención. Yo siempre me he preguntado, Héctor, y bueno, yo aquí ligo con este tema introductorio del COVID. Yo siempre me he preguntado, he hecho algunos cuestionamientos. Yo creo que estamos con la persona indicada, ¿no? Porque estamos en la sociedad bajo protección desde el inicio. Ya tenemos 1 año y medio con esto. Las condiciones penitenciarias son muy distintas por cuestiones de lo que ya conocemos, ¿no? Sobre todo presupuesto y cositas de ese tipo. Entonces, dimensiones y demás. Son las situaciones muy, muy limitadas. No obstante, el índice de contagios en los centros penitenciarios no ha sido, hasta en lo que yo sé, en cualquier parte del mundo, como que una situación que arrolle la seguridad de salud de todos los integrantes de dichos centros. No sé, en su oportunidad, ¿qué nos pudieras compartir? ¿Cuál ha sido la estrategia o cuáles han sido las situaciones que se han vivido? Bueno, ahí te lo dejo en el guión. Sí, como pasa normalmente, la realidad es que la información que emana de lo sucedido, sea cual sea el tema, dentro del sistema penitenciario, no es fluida y no es siempre abundante. Tenemos muy poca información de lo que pasa adentro, es la realidad. En el tema de salud, igual. Siempre uno de los problemas más delicados y de lo que requiere mayor atención en los centros penitenciarios es el cuidado de la salud de las personas privadas de la libertad. Estas personas, al momento de, sobre todo en el tema Baja California, hablando que una vez que se tomó el control y que se tomó la decisión de buscar impedir a la máxima potencia la introducción de droga a los centros, se tuvo que trabajar con programas de deshabituamiento, buscando erradicar dentro de la persona la necesidad de este tipo de sustancias, de drogas. Eso trae como consecuencia en el cuerpo una degeneración natural por parte del consumo que se ve reflejado en diferentes tipos de enfermedades. Enfermedades de los huesos, enfermedades de diferentes tipos de órganos, y se vuelven susceptibles las personas a tener diferentes tipos de contagios. Por eso se da esa problemática de salud grave en los centros penitenciarios, por la tendencia que han tenido por muchos años de su vida en la utilización de drogas. Entonces, al hablar de un virus tan fuerte, un virus tan contagioso, sí ha habido problemas adentro, ha habido fallecimientos, tanto de personal como de internos, y eso ha sido a nivel nacional. Mantengo contacto con titulares penitenciarios de diferentes estados del país, y la problemática existe. Pero como digo, no es un tema estadístico que se esté reflejando en el exterior.
nos ocupamos de las estadísticas de las personas que están en la calle, no de los que están en los centros penitenciarios. De hecho, no ha sido una preocupación o ocupación normal en ninguno de los temas el enfocarnos en ver qué necesitan las personas dentro de las prisiones. Y hoy que hay este tipo de prioridad en tema de salud, no nos hemos enfocado a qué necesitan las personas adentro. Hemos visto que les han estado vacunando. Hemos visto, por la información que ha dado el sector salud, que se les aplicó la vacuna CanSino a las personas privadas de la libertad. Una sola dosis. Hemos visto que se ha hecho un trabajo en el interior, pero no tenemos información sobre qué ha pasado en atención a contagios y lamentables fallecimientos. Bien, Jorge. Sí, creo que primero, pues bienvenido, Héctor, es un gusto que estés aquí con nosotros. Realmente es muy interesante todo el conocimiento que nos compartes o que nos vas a compartir, ¿no? Y creo que el esquema de información es un esquema que se da adentro y afuera, la falta de, ¿no? O la falta de precisión de los datos. Tanto lo estamos viviendo externamente, pues ahora internamente, o los internos en un centro penitenciario, pues todavía más crítico en este sentido, y pues veo difícil que esto vaya a cambiar, ¿verdad? Porque pues por un lado, si no sabemos lo que pasa a ciencia cierta afuera, pues más difícil adentro, ¿no? Yo sí quisiera intervenir un poquito con el tema también de lo que es el delito y cómo ha ido esto creciendo, ¿no? O sea, cómo el tema de la prevención que habíamos comentado en su momento se vuelve más crítico cuando ya hay más tensión de manera natural por esta pandemia. O sea, esta pandemia también ha impulsado de alguna manera las conductas violentas o los delitos, o cuando menos así se percibe. Entonces, pensando en esta combinación y sin salirme de los penales, pero sí viendo el tema de la prevención, sí me gustaría conocer la opinión de Héctor respecto de lo que él percibe en el sentido de la influencia que puede haber causada por el COVID en el tema de la pobreza, en el tema de las adicciones, en el tema de la inseguridad, y cómo él percibe que esto esté influyendo para mal, vamos a decirlo así, en acelerar todo el tema de la violencia que se vive, ¿no? Claro que sí. Fíjate, Jorge, que algo interesante podemos verlo y observar dentro las encuestas que realizan, por ejemplo, INEGI. Hay una encuesta que se llama ENVIPE, que es una encuesta nacional de victimización, el tema de percepción. ¿Cómo ves lo que está pasando en tu entorno? Entonces, primeramente, Baja California está considerado entre los delitos con mayor prevalencia delictiva en el país, perdón, como los estados con mayor prevalencia delictiva, una grave problemática que tenemos. Y al momento de cuestionar a la gente en este tipo de encuestas, la pregunta general es, ¿cuál es una de tus principales preocupaciones? De hecho, la última encuesta fue desarrollada el año pasado. ¿Cuál es una de las principales preocupaciones? Y no fue el COVID-19. La principal preocupación era la inseguridad. Esa era la principal preocupación por mucho. De ahí hablaba de desempleo y posteriormente salud. Entonces, a diferencia de lo que podemos pensar de que el tema COVID era el principal tema, no, lo seguía siendo la inseguridad. La gente seguía percibiendo que eso es lo que estoy viviendo. Y se le decía a la gente, bueno, en base a lo que tú ves en tu entorno, hablando de gente de Baja California específicamente, en tu entorno, ¿cuál es alguna de las características más frecuentes, de los datos más frecuentes, lo que ves más cerca de ti, que esté relacionado con las conductas delictivas o antisociales? Y se hablaba del consumo de drogas. Ese como principal tema. Pues Baja California tiene una problemática de violencia originada por consumo de drogas. De ahí nos vamos a que dicen, bueno, es que eso trae como consecuencia robos. Ese es el segundo tema, robos. Pero el consumo de droga es lo que más claro tiene la gente como la causa de la problemática de inseguridad. Hablamos de un tema de salud pública, es una enfermedad. Y siempre hablamos, manejamos
situaciones de datos duros. ¿Cuántos homicidios tenemos en nuestro estado? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántas extorsiones? Y esos datos duros nos sirven para identificar cómo estamos viviendo y comparar cómo vivíamos antes y cómo vivimos hoy. Si recordamos, hace poco más de 10 años vivíamos una etapa que consideramos de las más violentas en nuestro estado, 2008, 2009, identificamos todo este conflicto que se daba sobre todo en la zona costa de nuestro estado, en donde se estaba la pugna por el territorio, y en los tiempos del presidente Felipe Calderón se hablaba de las épocas más violentas que existían en nuestro país y nuestro estado. En aquel entonces se registraban, en base a estadísticas oficiales, alrededor de 800 homicidios, un promedio de 800 homicidios por año. 800 homicidios. Consideramos que era un número enorme. El año pasado tuvimos 2.927 homicidios. O sea, más de 3 veces lo que consideramos enorme. 2008, 2009, 2010, y todo empieza a crecer a partir del 2016, con 1.257, nos vamos creciendo. Hoy, con corte en el mes de junio, tenemos en nuestro estado 1.410 homicidios. Vamos para el número mínimo, empatar lo del año pasado, que fue lo máximo histórico. En Mexicali, 118 homicidios. Entonces, ese dato duro, que aquí es donde hay menos cifra negra, están los cuerpos, porque si hablamos de otro tipo de delitos como el de extorsión, pues hay una enorme cifra negra. Hablamos que únicamente hay registrados en nuestra ciudad 37 denuncias por extorsión, cuando todos los días escuchamos que a alguien le mandan un mensaje, recibe una llamada de alguien que dice ser el líder de la plaza y que está cobrando piso, porque si no va a tener un problema con él y su familia se va a ver en riesgo. Todos los días sabemos de alguien que pasa por este tipo de situación, pero la denuncia es corta, la denuncia no se da. Hay demasiada cifra negra en el punto, pero el tema es real, el homicidio. Ahí sí existen los datos duros. Entonces, sí estamos viviendo un momento muy violento, estamos viviendo un momento crítico en la historia de nuestro estado, y vemos todos los días notas en donde hubo una situación, sobre todo en el Valle de Mexicali, se está viendo una situación grave de violencia, homicidios, balaceras, convoys de vehículos. La gente no puede salir ya en el Valle de Mexicali en horas de noche, cuando antes pues era una dinámica muy distinta. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una pugna de territorio entre carteles y lamentablemente la visión de gobierno es, pues el problema es entre ellos, el problema es entre los grupos delictivos, hay que se arreglen ellos y no nos metemos. Pero lamentablemente también hay muchas situaciones en las que se ven involucrados gente inocente. Y esto por no agarrar el problema por los cuernos. Pero en este tema no es prevención, ¿eh? Ahí quiero tener también la oportunidad de recalcar y resaltar, porque es simplemente combate al crimen. No se trabaja, esto es prevención. La prevención se ve en el origen, y que es otro tema que ahorita lo tocaré. Héctor, fíjate que aquí el problema es que hemos perdido el asombro por las cosas que están pasando, ¿no? O sea, las cifras, los datos son asombrosos, y hemos caído en la costumbre de verlos como, ¿sabes qué? Es lo que es y es lo que estamos viviendo. Pero realmente, si nos comparáramos a nivel global, pues sí tenemos cifras escandalosas, ¿no?, sobre estos asuntos. Y no te quiero decir fosas clandestinas y cuestiones así que no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Ok, yo voy a hablar de las adicciones. ¿Qué es una adicción? Es una enfermedad del cerebro, es crónica, ¿sí?, y es recurrente. Pues lo que necesita es una recompensa de alivio a través de una sustancia u otras acciones. O sea, no nada más puede ser droga, ¿no? ¿Qué adicciones son las que tenemos? La más grande es la cafeína, que es el café.
que está de moda, pero hasta dónde es una adicción, ¿no? El tabaco por la nicotina, el alcohol, desde la cerveza, el vino, el fuerte, el combinado, con una tremenda cantidad de accidentes, que eso es lo que refleja en el área social, independientemente de lo que causa en el cuerpo humano, ¿no? Que es más peligroso que la misma marihuana. Ok. Tenemos algunas drogas, lo que le llaman ilícitas, lo que domina es cocaína, cristal, alguna que le llaman cocodrilo, éxtasis, y hay mucho medicamento recetado por confinamiento. Estos son en su mayoría tranquilizantes, que sí, desde el tafil, y también los nombran con una cantidad de peligro importante en lo que es la adicción. Ok. El mayor peligro lo tenemos en la heroína, porque la inyectan, la inhalan o la fuman, ¿sí? Esto es más o menos lo que es la adicción. Yo te dijera, ¿qué opinas de esto de las adicciones? Y ahora encontramos gente desde muy temprana edad que entra en adicciones. Ahora en el confinamiento, muchísima adicción, más de la que hemos pensado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Héctor? Es un tema bastante interesante que hay que desmenuzarlo, tratando de identificar las causas de el por qué se llega al consumo de las drogas. Una cosa es como el tema de la violencia. A ver, en la viencia vemos, requerimos más patrullas, requerimos más policías, requerimos más armamento para combatir el tema, para combatir el delito. Pero tendríamos que ver cuáles son la raíz del problema para irnos a prevenirlo. En el tema de adicciones también. Es que no hay centros especializados en tratamiento de adicciones. Es que no hay médicos que traten ese tema en la medida de lo que se requiere. El Estado no tiene, sector salud no cuenta con esos establecimientos y tenemos que apoyarnos con centros de rehabilitación. ¿De qué tipo? Pues ahora sí que de lo que hay. Y que cumplen con las características, no las cumplen. Cumplen con los requerimientos, no lo cumplen. Pocos hay que cumplan con todo eso. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, agravar las penas o tipificar delitos cuando tengan que ver algún tema de droga. Mandarlos a los cerezos. Pero no son delincuentes, son enfermos. Entonces, todo ese concepto habría que desmenuzarlo, porque el problema, entonces, creo yo, está desde la raíz, desde la niñez, desde el desarrollo humano en casa. Todos nosotros, como seres humanos, nos vamos desarrollando en un entorno y vamos aprendiendo del modelaje del entorno. Lo que vemos a nuestros lados es lo que nos forma, es lo que somos. No nacemos delincuentes, no nacemos adictos. Podemos tener un problema de adicción si nacemos de una persona que tiene consumo y a lo mejor, pero bueno, es un proceso que rápidamente se regulariza. Pero el tema es que nos vamos formando en base a lo que habemos y a lo que nos inculcan. Por lo tanto, el problema o el enfoque que debemos de darle a este problema es en atenderlo en forma temprana. Sí, muy bien. Mario. No se oye, Mario. El audio. Me llama la atención que cuando hablamos de prevención, pues es todo. Es cultura, es sociedad, es gobierno, son empresas, son entidades públicas, privadas. Vemos que hace un par de días terminaron las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas es un pleno reflejo de lo bien o mal que estamos haciendo como sociedad. Y tener un país con una economía que está dentro del top 10 en capacidad económica
y ver que terminamos en las Olimpiadas en el número 84, pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque para ver a un joven peleando por una medalla, es porque atrás hay una sociedad que está haciendo ejercicio, que está haciendo deporte, hay una estructura. Cuando vemos que vamos por 4 medallas, quiere decir que en esa pirámide de personas que tienen buenos hábitos, pues seguramente están entreteniéndose con otras cosas, porque no hay un proyecto de llevar a cabo, de acompañamiento y demás. Entonces una cosa conlleva obviamente a la otra. Y vemos una gran cantidad entre el número 84 y el número 10, que ahí deberíamos estar consecuentemente, pero no lo es. Entonces el trabajo que tenemos como padres de familia, como líderes empresariales, como líderes de comunicación, y cada quien desde su trinchera, pues es un involucramiento, ¿no? Como ya se dijo hoy en este programa, hemos perdido el asombro, nos estamos atrincherando, ¿no? Entonces decimos, entre protegernos por coronavirus y demás, pues que siga pasando afuera lo que está sucediendo. Va a terminar, esperemos, esto en el tiempo que sea, que cada vez se ve más lejos, y vamos a salir a las calles y creo que van a estar peor que como las dejamos al inicio de esta pandemia. Entonces, el trabajo es de todos y bueno, yo le dejo la palabra otra vez a nuestro invitado para que nos comente esta difícil situación de la prevención. Es el camino, la acción correctiva. No hay centros penitenciarios que alcance para nada en ningún lugar del mundo. Eso es definitivo. Entonces, la prevención es el camino y el mejor día para empezar es hoy. Correcto, correcto. Y uno de los puntos, hace rato que comentaste, Mario, una analogía que hiciste sobre nuestro gobierno y un padre de familia, es interesante, porque un padre de familia no debe de regalarle a los hijos todo, debe de enseñarles, debe de educarlos y debe de enseñarlos a valerse por sí mismos en determinado momento, formarlos. Ahora sí que no darles pescado, sino enseñarles a pescar. Y esa dinámica es simplemente un ejemplo de lo que se requiere dentro de nuestra cultura. Cómo debemos de contar con una política pública de prevención de violencia y delincuencia integradora y transversal entre cada una de las dependencias, tanto federales como estatales y municipales, con una misma visión hacia donde queremos llegar. Pero para ello se requiere contar con una adecuada estrategia nacional que imponga esas líneas. Pero si la estrategia nacional es de regalar dinero, regalar recursos, darles supuestamente a quien no tiene, ese asistencialismo no nos lleva a nada. Eso no nos lleva a formar seres humanos con la capacidad de salir adelante, simplemente a levantar la mano para que te den algo. Y eso lo vimos en nuestras casas y lo vimos con nuestros padres y lo creo que lo hacemos como nuestros hijos, en que no todo es nada más tirar la mano. Aquí las cosas se ganan, porque si aprendes el valor de las cosas, vas a poder crecer y desarrollarte de una forma correcta. Y lo vas entonces a entender y lo vas a seguir ejemplificando y ejecutando con tu siguiente generación. Esa es la parte en donde hablaba yo de la educación en familia, de los valores, de inculcar esos valores en casa, en donde ese modelaje se vea reflejado en el futuro, esos cimientos que requieres. Por ahí se hablaba, en un libro leí también sobre una persona que decía, el que construye barcos, los construye de tal forma que desea que este barco no se hunda, que ese barco cruce el mar y que llegue a su destino, pero no va a poder estar con ese barco en todo el camino. Lo va a dejar zarpar en algún momento y ese barco va a seguir su camino hasta el final. Y se va a preocupar por dejarlo sólido, por dejarlo de la forma correcta para que logre el objetivo. Y lo mismo que ser un padre de familia, porque no va a estar el padre de familia atrás de todos los hijos siempre. Debe de confiar de que cuando sale de casa va a seguir las reglas de casa,
que cuando está en un lugar va a seguir las reglas de casa, que si le ofrecen droga la va a rechazar por naturaleza porque va en contra de mí, que si le proponen algo ilícito lo va a rechazar porque entra la resiliencia, porque los valores y los factores de protección que inculcaste en casa hacen su trabajo de forma natural, y debemos estar siempre tranquilos de que estamos haciendo como padres nuestro trabajo en casa. Pero si no se hace, entonces se ocupan policías que estén vigilando a la gente atrás de ellos en todo lo que hacen, uno en cada esquina, para que la gente se detenga. Que vea, hay una patrulla, no me voy a pasar al alto. No hay patrulla, me lo paso. Hay una patrulla, no tiro basura. No hay patrulla, la tiro. Es cultura y lamentablemente ese tipo de prevención situacional no es la que debemos de buscar. Esa prevención es situacional nomás, es nomás en base a la fuerza que tiene la autoridad de imponerse. Eso es una parte de, pero hay que ver el ejemplo y hay que ver la educación que se debe de generar en cada ser humano a edad temprana. Si vamos a ver que la prevención la queremos aplicar como gobierno con pláticas una vez al año en preparatoria, no logramos nada. Es que tenemos pláticas de prevención, 5.895 millones que dimos en el año. ¿En cuántas escuelas? En 5.800. No, pues ¿qué nos sirve? La constancia, el ejemplo, el trabajo. Y pues Jorge no me debe dejar mentir un proyecto que hicimos hace algunos años en donde trabajamos con el fortalecimiento de los valores en niños, de jardín de niños y de primaria, tercero de jardín de niños, primero y segundo de primaria, con fortalecimiento de valores de forma lúdica, que los niños aprendieran jugando, que vieran qué era el respeto, qué era el amor, qué era la confianza, cómo debían de generarse eso, y estos niños fueron cambiando, y los testimonios de los padres y de los docentes después de esta dinámica fue, estos niños cambiaron la forma de ver las cosas, porque no simplemente es de que, no lo hagas, te voy a castigar, no, es enseñarles. Jorge. Sí, siguiendo la idea que comentaba Héctor, este programa que se lanzó hace unos años enfocado a los niños, el origen o más bien los arranques era un programa de adicciones para prevenir las adicciones y irles a decir que no fumaran, que no tomaran, que no hicieran, pero sabemos que si dices eso funciona al revés. Entonces acertadamente con las recomendaciones de Héctor y todo el equipo de especialistas que estaba atrás del proyecto era vamos a enseñar valores, vamos a enseñar otro tipo de situaciones para que de manera, como dice Héctor, no automática, pero más consciente, se tomaran en cuenta la cuestión educativa en el hogar y que los mismos niños, que eso fue lo que resultó, llevaran la voz cantante de los valores o de lo que debían de hacer, de lo bueno y lo malo, hacia sus casas. Y realmente fue un evento o una dinámica o un programa que tuvo pues, realmente mucho éxito y que debería de continuar. Mi pregunta sería para Héctor en función de ahorita hablaba, es un programa nacional en donde deben estar todos participando y todo, pero pues hay problemáticas críticas en los distintos estados. Entonces, ¿cómo hacerle, Héctor, si uno en su cuadra, cuando implementó el vecino vigilante y todo este rollo, cómo si en una cuadra donde vivimos 5 familias o las que fueran, no nos podíamos poner de acuerdo en pagar la cuota para vigilar? ¿Cómo pudiera ser la expectativa nacional si cada estado está viviendo situaciones distintas? Entonces, el regresarnos a nuestras propias casas y trabajar desde nuestra casa, pues es un camino muy largo para lograr un cambio. ¿Qué visión tendrías tú al respecto de cómo pudiera ser algo ágil, ¿no? o de menor tiempo, que esperara que todo el país por mandato federal pueda alinearse en sus propias soluciones? Fíjate, parte de la problemática donde una persona, o más bien, cuando una persona decide ejecutar una conducta considerada como antisocial, muchas veces reflexiona internamente y dice, a ver, yo quiero comprar un carro. ¿Qué tengo que hacer para comprar ese carro? Pues este carro me va a costar
invertirle tantos años de ahorro con un trabajo que me genere tanto, un esfuerzo de todos los días de tantas horas, y eso, híjole, estoy dispuesto a pasar por esa etapa y por ese sacrificio para comprarme el carro, o me aprovecho de los que lo están haciendo y voy y simplemente le pongo la pistola en la cabeza y le robo el carro. Con eso satisfago mi necesidad. Entonces, al menor esfuerzo posible, ya tengo lo que quiero, sin ponerme a pasar por todo un proceso. Para el tema de prevención, como política pública, es un proceso muy largo. Es un proceso y que políticamente a veces no vende, porque no vas a ver los resultados en 6 años. Una administración pública federal se somete a 6 años de resultados y cortos. A ver, en el primer año que gano, en el segundo año que gano, tercero, porque al cuarto ya tengo que estar preparando mi campaña del que me va a quedar atrás de mí para que se quede otros 6 años más. Y los últimos 2 años no sirven, simplemente son para darle seguimiento a algunos temitas y posicionar al nuevo candidato. Esa visión política nos perjudica como ciudadanos, porque los ciudadanos no queremos políticos, queremos realmente líderes que nos lleven a por un paso adecuado y por una situación que vaya a cambiar y vaya a mejorar nuestra vida. Pero siempre estamos pensando en el día a día y no a futuro. Un tema de prevención requiere visualizar mínimo 10 años para cambiar, 10 años de inversión, porque si hoy te invertimos en un niño de 5 años, entonces en 10 años él tiene 15, y su conducta de ese niño de 15 va a ser muy distinta a si no hicimos esa inversión cuando tenía 5. Y ese resultado lo vamos a ver con ese niño de forma natural, que se va a abstener de conductas antisociales, porque hay dedicación. Se hablaba del deporte. ¿Qué hacen Estados Unidos, que están en primer lugar de medallas? Identifica a esas personas con cualidades específicas y les invierte recursos y les invierte tiempo por años para que estén listos para las Olimpiadas en 15 años más. A los 5 años ese niño está identificado que tiene características físicas, mentales, tiene aptitudes para determinado deporte. No es lo que te guste, es para qué sirves. No es lo que te gusta. Y para que sirves para esto, a eso te voy a enseñar. Es lo que te voy a enseñar que hagas, y lo vas a hacer bien, porque vamos a tener 30,000 millones de repeticiones y lo vas a hacer. Aquí en México son resultados que se dan fortuitos. Gente que identifica cuál es su potencial y en base a sus recursos y a sus posibilidades lo detona. Pero no hay un apoyo de gobierno. El gobierno no se enfoca en eso. El gobierno no les da recursos, ni les da instalaciones, ni les da incentivos para que se dediquen a ese tema. Menos en prevención de violencia. No se enfoca el gobierno en ese tema. Se enfoca en decir, agarramos a tal malandrín y por eso estamos haciendo las cosas bien, porque tenemos un grupo de intercepción de aviones, tenemos patrullas, tenemos esos armamentos, o hoy en día el discurso es abrazos no balazos, ¿no? O sea, ni actuamos fuerte, ni actuamos débil, ni prevenimos, ni dejamos que todo se dé por naturaleza a ver qué pasa en 6 años. Pues ¿qué va a pasar? Lo mismo. No vamos a tener ningún resultado cambiante, no vamos a tener ningún tipo de situación que nos beneficie. Estamos viviendo simplemente el día a día y que las cosas se den por sí solas. Y si estamos hablando de inicio de este programa de una crisis de salud, esa crisis de salud va a traer como consecuencias también en una pérdida en la economía, y esa pérdida de la economía se va a reflejada en inseguridad más grave cada vez. Así es. Fíjate, Héctor, bueno, la pobreza creció, ya es un hecho, ¿verdad? Y la pobreza extrema, que es lo más delicado, y casi 2 puntos la pobreza extrema, es muchísima gente que no gana los 400 pesos la semana, ¿no? Entonces, sí es un problema grave. Yo quería preguntarte, ¿la marihuana está regularizada o no? ¿Por qué? Porque se supone que ya está el uso lúdico, lo aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no vemos los esquemas del cómo, cuándo, dónde, quién, ¿verdad? La pregunta ¿es nocivo su consumo? Porque en muchos países del mundo
inclusive Estados Unidos, pues en la gran mayoría está autorizado. Holanda tiene, no sé, 30, 40 años en este asunto ya. Ellos ya saben hasta qué es lo que autorizan y qué no autorizan. Ellos, por ejemplo, el hashish no lo autorizan. Autorizan hasta los consumos, lo que es para hospitales, lo que es para médico, todo lo que es médico, la siembra y el consumo controlado, porque controlan la distribución, controlan la siembra y controlan también a los adictos. Es decir, al parecer, aunque pudieran hacerlo en un café, aunque pudieran hacerlo en alguna parte, la pregunta es que hay tanta información y nos han dado tantas cosas sobre esto, que la realidad, hay gente que te dice, sí es posible, no es posible. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Nosotros vemos que los países que lo han regularizado, sus impuestos han cambiado muchísimo, ¿eh? Es decir, estados que estaban en plena quiebra, ahorita están perfectamente bien con el pago de impuestos, que es alrededor del 60% de lo que están pagando el consumo de la marihuana. Estados que eran absolutamente problemáticos en cuestiones fiscales han salido. Le han quitado lo oscuro al negocio, le han dado transparencia. Es decir, dame tu opinión, Héctor, ¿qué piensas de esto? Es un tema obviamente muy debatible, un tema en el cual cada uno de nosotros puede tener en base a su experiencia una opinión. Y esa opinión nos lo va generando lo que las autoridades y los medios van suministrando de información. Y vamos creando esta idea de si es bueno o es malo, o nos van guiando hacia donde se busca en ocasiones. Pero en base a la experiencia personal, en donde yo he tenido la oportunidad de ver gente intoxicada por tema de diversas drogas, he visto su comportamiento, he visto situaciones de riesgo que se presentan en base a eso, por marihuana, por cocaína, por heroína, por cristal. La menos impactante puedo pensar que es la marihuana. Inclusive puedo pensar que muchas veces si hay una droga lícita como el alcohol, pues puede provocar una situación de riesgo en el momento que se abuse de él. Y vemos cuánta incidencia de delitos, de homicidios culposos por un conductor ebrio se provocan, que es el de los índices más altos. Y por más que tenemos que trabajar en la prevención, en educar a la gente, si tomas no manejes, etcétera, etcétera, pues la gente una vez que tiene la posibilidad de tomar y quien no sabe controlar, va a hacer lo que le dé la gana. Y sabe, aparte, que su salud está en peligro, que va a tener secuencias, que va a tener secuelas de su salud. Lo mismo que fuma. Quien fuma, o abres los pulmones a una necropsia de una persona que ha fumado toda su vida y ves cómo son negros, llenos de puntos y todos contaminados. ¿Por qué? Porque así lo hizo toda su vida, estuvo fumando. Pero también lo vemos quienes estamos pegados a gente que fuma, también absorbemos toda esa problemática. En el tema de la marihuana, lo que yo he visto, obviamente depende de cada persona, el estado que provoca en cada es de más tranquilidad y más hacia, no de euforia como otras drogas. Una droga como la metafetamina, cristal, por ejemplo, es una droga muy peligrosa, porque el momento de que la consumen se alocan y alucinan, y ven situaciones de riesgo por todos lados. Y yo he visto a hijos matar a sus padres a puñaladas, y los he visto así, me ha tocado ir a intervenir en esa situación cuando era gente del Ministerio Público, en donde es dramático ver eso, y después de que terminan su estado de intoxicado y que se dan cuenta de lo que hicieron, es un drama familiar. La madre, los hermanos, lo que pasó en su casa por el consumo de metanfetaminas. El tema de la heroína
la grave problemática de la heroína no es tanto el hecho de que la consuman, sino la necesidad, la abstinencia, porque es una desesperación total que provoca violencia. Una persona intoxicada por heroína no es problema, porque se duerme, se cae. Pero una persona con adicto a la heroína ocupa 15, 20 dosis diarias. ¿De dónde la saca? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que robar. Y cómo, de la forma que sea, la va a conseguir, porque es una desesperación. Entonces, esa es la problemática de la heroína. La marihuana, pues a lo mejor lo podemos manejar como si fuera el alcohol. A lo mejor podemos pensar en algo similar, y que el ejemplo que se comenta en diferentes países es de que al momento de legalizarla han entrado a la economía local esos recursos en lugar de la economía de los carteles, y se ha generado una dinámica económica como lo generó en su momento el alcohol cuando fue legal, y los problemas que se dieron cuando era ilegal, todos aquellos conflictos para poder tener el control de la distribución del alcohol. Pero el tema de las drogas, la marihuana no lo va a solventar. ¿Por qué? Porque siguen las otras drogas duras, las otras drogas que van a seguir ahí, y que esas no las puedes legalizar. No puedes pensar en legalizar la heroína, no puedes pensar en legalizar la metanfetamina. Y ahí es donde está el mercado. Y fíjate que este es un tema interesante, y te voy a decir por qué. Porque el opiáceo, que lo recetan ahora muchísimo en el confinamiento, los hospitales usan muchísimo la morfina o derivados de la morfina, y pagamos porque entren, ¿me entiendes? Y pagamos cantidades espeluznantes para poder consumir, y no hay, ¿no? Y dices tú, ¿cómo? Si está lleno de opio todo esto en México, y que ahora es más importante que la marihuana, porque la marihuana, pues, obviamente es de mejor calidad la del extranjero que la que nosotros tenemos. Entonces, te digo, tiene sus puntos que hay que verlo con la gente que decide, porque si tenemos esto aquí y estamos pagando un dineral y no lo hay, ¿entiendes? O sea, porque al final del día no tenemos ni siquiera estas cosas para usarlas en cuestiones de salud, pues imagínate a dónde vamos, ¿no? Pagando por lo que no deberíamos de pagar. Deberíamos de regularizarlo y que pague la gente, cuando menos, si no va a ser esto de uso común, pues sabes que cuando menos para los laboratorios, ¿no? Bueno, Mario, yo te cedería la palabra. Sí, ante esta situación que estamos viviendo, como bien se ha señalado, lo has mencionado, Héctor, que la inseguridad es el número uno en distracción de la sociedad. También vemos que organismos internacionales como la OCDE nos dicen que se requiere mayor inversión, tanto nacional como internacional, porque es una economía que se proactiva, que se genera, y con ello sabemos que se ocasionan la ocupación, genera impuestos, y con ello tanto el sector privado como el sector público, involucrando temas vinculativos, pues, de prevención, pues tendríamos una luz en el camino, una luz en el pasillo, en donde el tránsito es largo, es agobiante, y ante todo ello, pues vemos con tristeza que las inversiones se detienen, que un extranjero la piensa 1000 veces antes de venir a arriesgar su vida en una reunión de negocios, en una inspección de cómo se encuentra el mercado en donde se pudieran estacionar. Ante todo ello, vemos una demanda de las autoridades nacionales a los armadores de armamento de Estados Unidos, y en donde hace 10 años actores de nuestro país vecino desarrollaron y permitieron el programa de Rápido y Furioso, ¿no? Que en pocas palabras era aperturar las fronteras para que se armara todo el mundo, ¿no? Y ahora tenemos un crimen organizado más armado que cualquier institución pública de seguridad. Entonces, ante todo esto, la apertura con la marihuana precisamente
yo estoy de acuerdo con lo que se ha evolucionado hasta ahorita, es ir dando pies y, como bien mencionaba Enrique, ¿por qué no tomar los ejemplos de quien ya vivieron esto por décadas? Y seguramente podemos hacer un checklist de lo bueno y no hacer lo malo, porque no somos el primer país que está legislando esto y no somos el primer país que está involucrando temas de seguridad con armamento, con drogas, con educación, con cuestiones de inversiones y demás. Tu percepción al respecto, Héctor, por favor. Sí, mira, obviamente jurídicamente hoy ha habido avances en México. Se hablaba ya para la droga marihuana para uso lúdico, se hablaba de que puedes cultivar en tu casa determinadas cantidades para tu consumo. Y estos son avances que se están dando y van a llegar al punto seguramente en donde va a haber la posibilidad de comercializarla, la posibilidad de tenerla, repito, como en su caso tenemos la posibilidad de acceder al alcohol. Y ahí es donde entra la cultura de cada quien y donde entra lo que le enseñen en casa, lo que se forme dentro de ese niño que se va desarrollando, en donde el ejemplo, el modelaje, repito, que se da en su entorno, es lo que le va a hacer a esta persona, como hoy lo hace, el hecho de que yo no tomo. ¿Por qué? Porque en mi casa no toman. O yo sí tomo porque mi papá tomaba. O a veces dicen, yo no tomo porque yo veía el ejemplo de mi padre que tomaba y causaba determinadas situaciones que a mí no me gustaban. Ahí aplicó de forma distinta. Pero esos modelajes te van dando la experiencia para tomar decisiones. Por lo tanto, vamos a pensar que se libera la droga. Nadie te obliga a comprarla. Nadie te obliga a comprar marihuana, nadie te obliga a comprar alcohol, nadie te obliga ni siquiera hoy a comprar metanfetamina, cristal o heroína. Es opcional. La oferta existe porque la demanda ahí está, porque hay enfermos. Entonces, es un tema, volvemos al origen, es un problema de salud pública. Es un problema de salud que hay que identificar como el problema de la obesidad, como el problema de la diabetes, ¿por qué pasa? ¿Qué estamos dejando de atender de niños en la educación? Es que la mamá del niño pues le da determinada comida, que eso va generando determinada situación y que al momento de edad temprana tiene diabetes. Pues hay que cuidar la alimentación, lo mismo que la obesidad. ¿Qué genera entonces que un niño se incline por algún tipo de tipo de droga? Alguna necesidad que no está cubierta en casa, alguna necesidad que no tiene por dónde encontrar salida. ¿Y por qué se da eso? Por falta de atención en algo. Algo pasa. Digo, no soy psicólogo, pero la problemática está, repito, en el entorno cercano, muy cercano. Y de ahí son las fortalezas o las debilidades que va a tener un ser humano y que le va a tener que tomar las decisiones correctas o incorrectas en su vida. Entonces, a mí me ponen en la mesa cualquier tipo de droga aquí en mi escritorio en este momento y no porque la tenga aquí en mi alcance la voy a usar. O sea, muchas veces la he tenido enfrente y no la uso. ¿Por qué? Porque tengo mi educación, porque tengo mis valores, porque me sentiría mal de hacerlo. No porque lo que vayan a pensar los demás, lo que vayan a decir. No, por mí. Porque yo estoy convencido de que no debe de ser así. Eso es lo que tenemos que enseñarles a los niños. Que estén convencidos de las cosas y que lo que sea correcto guíe su rumbo en su vida, ¿no? Ok, vamos, Jorge, sería la última pregunta y tendríamos más o menos, Héctor, como unos 30 segundos para responder. Por favor. Yo más que preguntarle nada más es coincidir con Héctor respecto de que esto se debe de atacar, este programa de prevención, pues debe empezar desde los primeros años en donde son más alertas y están más inquietos y pueden estar más, con más la tendencia a probar o experimentar lo nuevo. Creo que ya personas más adultas, ya de mayores edades, no digo por que no atenderlo, sin embargo las causas se deben de empezar desde chicos y aquellas clases que nos daban de civismo
y aquellas clases que nos dan de ética y aquellas clases que se quitaron de todo el programa educativo. Yo creo que hay que revalorar ese esquema porque ahí está mucho del fundamento. Entonces nada más, ese sería mi comentario y nuevamente pues agradecer a Héctor, ¿no? Que nos hayas acompañado. Héctor, sin duda este tema es de más programas, no es de uno solo, pero pues se queda la puerta abierta, creo yo, para poderlo retomar y en ese sentido pues ampliar conceptos, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Gracias, Jorge. 30 segundos. Espero poder decir esto que me interesa. Hay un decálogo para formar delincuentes que desarrolló un juez español, Emilio Calatayud Pérez, y dice: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida, así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No se preocupe por su educación ética o espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríase, esto lo animará a hacer cosas más graciosas. No le regañe ni le diga que está mal en lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Deje leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así a él no le dolerá demasiado el día que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Póngase de parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiar. Y les puedo asegurar que formarán un verdadero delincuente. Muy bien. Nosotros nos vamos a despedir diciéndote: por encima de todas las cosas, el mejor premio que ofrece la vida es la oportunidad de trabajar. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.